Hola a todos, bienvenidos a Centro Psicológico Íntegra para revisar la clase de ansiedad infantil. El día de hoy estaremos hablando acerca de qué es la ansiedad infantil, vamos a hacer un poco la diferencia con esos miedos de los que tanto se hablan y pues vamos a revisar de pronto qué sintomatología se encuentra en cuanto a ansiedad infantil. Vale. Todos, absolutamente todos en algún momento hemos tenido algún tipo de ansiedad, ya sea porque cuando pequeños teníamos algún examen, porque no queríamos ir al colegio, porque de pronto estábamos preocupados porque los papás se iban y nos dejaban en el jardín, en el colegio solos. Eso puede ser un miedo normal, pero también se puede convertir en una ansiedad que genere problemas. Igualmente, cuando crecemos se van presentando ciertas situaciones donde vamos a tener ese mismo comportamiento y es algo normal cuando se habla del miedo, ya que sabemos que eso hace parte de una emoción que debe ser algo que los seres humanos desarrollemos, principalmente porque eso nos va a hacer huir o escapar de ciertas situaciones peligrosas. Básicamente estamos hablando de que el miedo es un asunto, un fenómeno psicológico que es normal, que nos está diciendo para aquí o haz algo porque tienes un peligro enfrente, ¿verdad? Por lo tanto, tiene obviamente una función adaptativa y se trata es de proteger al ser humano. En este caso, entonces, todos esos miedos que desarrollan los niños, que son normales, como lo vamos a ver a continuación, están evitando un poco el hecho de que ellos se enfrenten con ciertos peligros que les puedan generar algún tipo de daño, así sea solamente por asumir que pueden generar algún tipo de daño. Entonces, ¿qué encontramos cuando hacemos una revisión pues minuciosa acerca de los miedos? Hay diferentes autores que han enfocado su trabajo en el desarrollo de pues investigaciones en torno al miedo, la frustración y la ansiedad infantil. Cuando hacen esa diferenciación, una de las cosas que más aclaran es que el miedo y la etapa evolutiva va muy intercalada, ¿verdad? Va mezclada. Por lo tanto, eso es lo que vamos a ver con esta tablita. Podemos ver entonces que la etapa evolutiva, por ejemplo, cuando un niño tiene de 0 a 12 meses, los miedos más comunes van a ser diferentes a los que se van a dar en otro tipo de etapa evolutiva, ya sea por las personas con las que se están relacionando los niños, sea porque obviamente frente a la etapa evolutiva pues se van dando diferentes situaciones, y también porque ya, digamos, al ser bebé hay cierto círculo de personas que acompañan, pero ya cuando se pasa a un jardín o se pasa a otro tipo de lugares, las cosas pues comienzan a ser diferentes. Entonces, los miedos más comunes a esta edad: primero, la pérdida de apoyo, hablando como tal de sus figuras materna y paterna, que son pues en ese momento con quienes está generando más vínculos, sobre todo la materna. El tema de los sonidos fuertes, ustedes se dan cuenta que si tienen un bebé y le hacen un sonido muy fuerte, incluso para hacerle pruebas, si uno le hace así como en los oídos, él siempre, y eso es lo que se espera, ¿no? Que siempre reaccione ante el sonido y voltee a mirar, pero cuando es un sonido muy fuerte, a veces no tendría por qué causarle cierta sensación de angustia, pero hay bebés a los que les pasa, como por ejemplo un muñequito que comienza a sonar y ellos se asustan. El tema de las alturas, también objetos o personas extrañas, por eso encontramos muchos bebés que realmente uno, por ejemplo, va a una visita de un amigo que ha tenido un bebé y lo va a alzar y pues no se permite porque el niño comienza a llorar. El tema de la separación, aunque en el momento no tienen como tal pues la claridad de qué va a pasar con mi papá si mi papá o mi mamá se me va, sí hay un tema de un vínculo fuerte del que ya estamos hablando y un apego. Y el hecho pues de que se genere este apego pues hace que ellos extrañen a esa figura que está todo el tiempo con ellos. También el tema de los objetos amenazadores que aparecen súbitamente, ya sea por ejemplo en ciertas edades, como ver una mariposa. A esa edad, por ejemplo, pues los niños hasta ahora están comenzando a relacionarse con su mundo exterior, entonces si se les lleva al parque y de pronto ven una mariposa, ven un perro, un gatico, algo que les parezca extraño, pues también de pronto va a suscitar cierto miedo. Igual hay que hacer una aclaración, y es como lo vemos acá en esta parte de las observaciones y me parece importante, y es que
A pesar de que, por ejemplo, el miedo a la separación con los padres sea algo normal en cierto sentido, de pronto también se puede volver patológico y encontramos con varias investigaciones que da a tener que ver mucho con la personalidad del niño, cómo se esté formando, sobre todo el temperamento, ¿no? El hecho de que sea tímido, inhibido o que sea extrovertido, que desde pequeño de pronto no le interese interactuar o que más bien le guste estar con otras personas y no le interese tanto que su madre o su padre estén cerca. Ya cuando entramos al inicio de la niñez, hablando de 1, 2 a 5 años, encontramos algo un poco más agravado frente a lo que hablamos de pérdida de apoyo y separación, ya que estos niños en esta edad pues ya son un poco más conscientes de que su padre o su madre los puede abandonar, de que su padre o su madre se aleja, que se demora. De pronto ya son niños que entonces comienzan a saber a qué horas de pronto el padre llega a trabajar, la madre llega a trabajar, o si por ejemplo lo están dejando, no sé, al cuidado de su abuela, su abuelo, y un fin de semana van y lo visitan. Ellos ya tienen esa concepción de decir, espera, yo ya sé que ellos vienen tal o tal día y el resto de semana me quedo acá, ¿verdad? Pero sucede que también se puede volver un tema patológico porque hay niños que generan bastante ansiedad en el momento en que se separan de sus padres. Por ejemplo, cuando son llevados al jardín, hay niños que hacen unas pataletas increíbles, unos berrinches increíbles porque no quieren ser separados de su mamá y su papá. Y básicamente es porque en ellos se genera también un poco la preocupación de que algo les pueda suceder afuera. Entonces eso ligado, por ejemplo, al hecho de que le tengan miedo a los extraños, pues va a ser algo que genere mucha angustia para ellos. Nuevamente encontramos de pronto el tema de los animales acá, insectos, de objetos extraños, de pequeños animales. Pero hay otro más que ya habla más como de tormentas, de los rayos, por ejemplo, muchos niños que le tienen miedo a los rayos y se esconden, o cuando truena de pronto comienzan a pensar que a los padres les puede pasar algo, se van a morir porque está tronando, cosas así. Si llueve muy duro, entonces ya sienten una tensión muy grande porque algo está pasando y no se están sintiendo protegidos por las figuras principales que son su padre y su madre. Como bien lo dice acá, es muy probable, no en todos los niños pasa, pero es muy probable que más o menos hacia los 2 años esa separación de los padres se intensifique. ¿Y qué sucede? Hay muchas madres, muchos padres que no apoyan al niño en ese sentido y que en muchas ocasiones cuando el niño está cerca a sus padres y quiere estar como, les pongo un claro ejemplo, que están en un parque jugando y el niño se aleja a jugar con otro niño que se encontró en el parque, se devuelve siempre a su centro de estabilidad, se devuelve siempre a su padre, a su madre, así sea para tocarlos, para que le den un abrazo, para sentirlos cerca y se va nuevamente. Y básicamente es para sentir esa seguridad de que si tiene esas figuras de apego cerca de él, de que sí le están dando respuesta y pues así mismo se evita un poco esa ansiedad de separación. Pero sucede pues que hay papitos que son un poco alejados de los niños, no les gusta mucho como que estén pegados a ellos, entonces lo manejan un poco más distante y eso también entra a generar de alguna manera un lío. Acá hablamos pues de niños que ya están entrando a jardines, por eso también, por ejemplo, la edad preescolar marca mucho la diferencia porque ya no solamente tengo a mi mamá, mi papá, mi abuela, mi tía, mi tío, sino que entran a jugar el rol de los docentes, el rol de los compañeritos, las compañeritas, ¿no? Cómo se relacionan con esos compañeros, cómo está siendo recibidos, si juegan, si no juegan, si de pronto puede que no genere cierta miedo o ansiedad hacia los padres, hacia estar sin ellos, sino más bien al comportamiento de su docente o al estar sin la presencia de sus amiguitos. Entonces todo eso pues ahí es un motivo para revisar, porque de pronto no siempre las cosas comienzan en casa, sino hay otras cosas que les están generando ansiedad. Por ejemplo, a estos 2 años bien sabemos que a estos años sabemos que los niños están comenzando a empezar a construir su sistema social de alguna manera y al mismo tiempo también están comenzando a controlar esfínteres. Hay muchos niños que desarrollan miedo a ir al baño y también es por la manera en la que se acompaña, la manera en la que se premia, se castiga o las creencias que tienen en torno a la familia por este tema.
Por eso encontramos niños que generan ansiedad al momento en que se les dice que vayan solitos al baño o que tienen que pues aprender a ir. A veces pues entonces llegamos a encontrarnos con que prefieren orinarse en la cama, que nosotros pues nos pasamos un montón de tiempo y de pronto quejitas de las mamás, de los papás, que porque el niño no puede ir al baño si ya tiene la edad para hacerlo y demás, pero a veces los padres transmiten esa misma ansiedad al niño porque las cosas se den ya y lo que hacen en ocasiones es retrasar el proceso. Acá hay algo importante y es que ya por ejemplo en la edad preescolar es muy probable que los niños desarrollen miedos a cosas inexistentes, fantasmas, el lobo feroz, por ejemplo, si les gustan mucho los cuentos, monstruos, el coco, cosas que de pronto han visto, han escuchado, y no sé, con un cuento, con la tele, con lo que les cuentan los papitos o lo que escuchan en el colegio, comienzan a tener ciertos miedos por cosas que no existen y eso desafortunadamente puede pasar a mayores. Al principio es un miedo, pero puede que ya ahorita lo revisaremos, se convierta en algo que les está pues afectando de más. Acá entra el miedo obviamente al tema de la oscuridad, entonces ya pues hacen una gran diferenciación, es evidente que pues en estos añitos ya se quedan más solos, ¿no? La construcción de su juego también es un poco diferente, entonces puede que incluso comiencen a jugar más al estar solitos, pero comienzan a temer también a esa soledad. Entonces son niños que están comiendo en su cuarto o están viendo algo y sienten que se va papá y mamá y de una vez comienzan a llorar o comienzan a preguntar que dónde están, que quieren ser acompañados o dejan de comer en muchas ocasiones porque quieren estar acompañados y demás. Ya cuando pasamos a una niñez media, vamos a hablar que de 6 a 11 años, ya se presentan pues más sobre sucesos sobrenaturales, entonces evidentemente pues ya de pronto el niño en compañía de su mamá, su papá, su abuelo, etcétera, puede ver noticias y puede darse cuenta que cierta cantidad de agua pues también puede generar alguna inundación, que los rayos también son una tormenta eléctrica que efectivamente sí puede hacer daño y eso le pueda causar angustia, que existen los terremotos, cosas como esas de pronto que a una escala muy pequeña pues a ellos les genere pavor, ¿verdad? Las heridas corporales, ustedes ven un niño de 6 a 11 añitos y en muchas ocasiones, porque no todos, pero se asustan muchísimo con el hecho de que de pronto se abre una herida y comienza a salir sangre. El tema de que obviamente tienen que ir a las vacunas, que a sus exámenes corporales, el examen de las muelitas, de los ojos, demás. Y eso pues les produce ansiedad porque es una persona extraña, una persona que de pronto pues no siempre va a ser la misma, usualmente no es el mismo pediatra, no es la misma odontóloga y eso pues va a generar mucho miedo en cuanto a qué es lo que me van a hacer, ¿verdad? Y además, ¿quién me lo va a hacer? Y si voy a estar o no voy a estar acompañado por mi mamá o papá para que me soporte en ese momento de angustia. El tema de daño físico, obviamente acá tenemos que nombrar es que hay, por ejemplo, un miedo muy grande y es a ser castigado corporalmente. Si hay papás que de pronto reiterativamente están dando golpes y ya hay un maltrato físico, en muchas ocasiones eso se puede convertir también en una ansiedad porque recordemos que el niño va a estar pensando en algo que sí es muy posible y que pues le genera un miedo muy fuerte. También el tema de salud, de muerte, ya a los 11, 12 años los niños están pues más enfocados en el hecho de que hay personas a su alrededor a las que quieren mucho, que sienten más la separación, que sienten más el hecho de que se vayan una semana, 2 semanas, aún más pues cuando se les muere, así sea desde su mascota hasta una persona cercana que quieran mucho. Y el tema escolar, que aquí ya entramos a hablar, de hecho en menores edades, donde hay colegios que exigen mucho con el tema escolar, de los 4 años ya están exigiendo, metiéndoles un montón de materias, de pronto haciendo que ellos mismos sean independientes. Todo esto va a generar ansiedad, nada más con el hecho de que tú le digas a un niño que se amarre los cordones y no pueda hacerlo, causa frustración y en muchas ocasiones si es pues castigado el tema y demás, pues puede generar un miedo, ¿verdad?
Entonces, como lo vemos, todos estos miedos son normales. A cualquier niño de estas edades les puede suceder. Pero en este caso, por ejemplo, pues va a afectar en el tema del colegio, en el tema del rendimiento y de la relación con los compañeros, cómo le está yendo a ese niño en el colegio, cómo es su relación con las personas con las que convive, compañeritos, profesores, si le exigen de más, cómo es esa exigencia, si de pronto no es lo que el niño espera, porque en muchas ocasiones hay profesores pues que se pasan también de la manera en la que exigen y hacen que los niños se frustren muchísimo o no colaboran, más bien no soportan esa frustración pues para sacar un poco a los niños de ahí. Entonces hay que revisarlo. Les traje también un poco el tema de preadolescencia y adolescencia porque son los casos que más se presentan. No solamente pues hablando de la ansiedad infantil encontramos que hay hartos casos, sino ya en preadolescencia y adolescencia son diferentes, pero también son muy comunes, por lo tanto hay que tenerlos muy en cuenta. ¿Qué pasa en esta etapa? Obviamente encontramos que los niños ya pasan a sexto, más o menos de 11 a 13 años, entonces a los 11 años están en un sexto de primaria, séptimo. Es un cambio, evidentemente, por ejemplo, si pasan de un colegio a otro, un cambio básico, un cambio del ciclo de vida normal, pero genera miedo a sus nuevos compañeros, miedo a las nuevas tareas, miedo a no poder responder, incluso cuando hay padres muy exigentes en casa, ¿no? Miedo a de pronto no demostrar que puedo, el miedo al tema de cómo le respondo a mis compañeros con las cosas, cómo con mi misma competencia o cómo me estoy formando también, ¿no? En mi autoimagen, mi desempeño y demás. Así que acá ya entra absolutamente todo lo que tenga que ver con el autoestima. Recordemos que esta edad es donde los niños comienzan a forjar bastante su identidad, por lo tanto el tema social, el tema de acompañamiento no solo de los padres de familia, profesores, sino sobre todo de sus compañeros, de sus pares, va a influir bastante. Por lo tanto vamos a encontrar que se desarrolla una fobia social. Puede que anteriormente un niño o niña haya tenido algún tipo de ansiedad o un miedo normal y que se le pueda convertir en una fobia social, que es una clase de ansiedad, pero pues eso ya lo veremos o lo abordaremos más a fondo en otra ocasión. Acá se mantienen temas de pronto por miedos a cosas extrañas, pero pues ya no es igual que antes, ¿no? De hecho ya se comienza a tener un poco más de confianza con lo extraño, pero de pronto los niños ya al haber pasado por un miedo, por ejemplo, a las mariposas, puede convertirse en una fobia también, pues en estas edades se ratifica con ciertas situaciones. El tema del miedo económico, porque ya obviamente se dan cuenta cómo están los papitos, si de pronto hay algún problema económico que de hecho esté tensionando las relaciones y demás, pues va a ser evidente para ellos, por lo tanto va a estar el miedo, por ejemplo, a no poder comer, a responder o no responder por ciertas cosas. Bueno, desafortunadamente tenemos niños que de hecho trabajan, así que por todo lado este tema iría encauzado. Y ya cuando hablamos de la adolescencia, sí cambian un poco, tenemos de fondo el tema social nuevamente, entonces continúan todos los tipos de miedo que van enfocados hacia cómo me relaciono con el otro, cómo me está viendo ese otro, cómo estoy identificándome con mi par y con mi grupo de amigos, de pronto qué piensan de mí, que eso afecta mucho en la adolescencia y obviamente eso afecta al rendimiento personal de pronto que tenga el niño o la niña. Por lo tanto, pues digamos que en la adolescencia el trabajo es hacia este tipo de miedos, en dado caso de que llegue a consultar pues un adolescente con ansiedad, ¿no? Pero obviamente los académicos pues nuevamente se nos vuelven a presentar, el poder o no poder responder con lo que me están exigiendo, la autoidentidad, que ya hablamos un poco, acá entra un tema diferente, es el sexual, entonces la posibilidad de quedar en embarazo, el tema de los anticonceptivos, el tema de si puedo, mejor dicho, hasta qué edad puedo estar virgen, hasta qué edad mis amigos
me dicen que debo estar bien, todas esas cosas pues entran a alterar un poco y a ejercer un poco de presión, por lo tanto van a disparar un poco esa alerta interna que tienen llamada miedo. Y acá pues el tema político, el tema académico, el tema económico también va a hacer una gran presión, ¿no? Y acá obviamente ya estamos hablando de personas que tienen 18 años, que ya piensan de pronto en por qué el país está como está, qué es lo que podemos hacer al respecto y demás, por lo tanto también se pueden generar miedos alrededor de esto. Ahora bien, ya cuando hacemos la revisión de los miedos normales, ¿qué es lo que pasaría cuando un miedo ya no se considera común? Bien, entonces, ¿cuándo se puede considerar un problema el miedo que ha desarrollado un niño a algún evento o situación? Aquí es donde tenemos que aclarar que ya vimos por un lado que era miedo, que es algo pues normal, algo que se da en todo ser humano y es una respuesta adaptativa de escape, de evitación a cierto peligro, ¿verdad? La ansiedad funciona igual, entonces es un mecanismo de defensa que cuando se repite, en este caso, ahí es donde queda el problema, cuando se repite de manera constante y sin discriminar un evento, una situación, algo importante, sin discriminar eso, pues se convierte en un problema. Entonces, niños que de pronto han desarrollado ciertos miedos por una mariposa, por la presencia de una mariposa, pero eso ya comienza a ser frecuente incluso cuando no hay mariposa, no hay posibilidad de que haya una mariposa en ningún lado. ¿Qué pasa con la ansiedad? En el miedo ya sabemos que hay ciertas acciones, sensaciones corporales y demás que vamos a estar revisando, pero en la ansiedad vamos a hablar de que el niño va a tener ya una sensación de malestar intensa, sintomatologías de pronto elevadas que ya no son comparables o tan comparables con un miedo normal, y recordemos muy bien que sea frecuente y que no discrimine, ¿no? Y obviamente cuando hablamos del tema de que sea sin causa objetiva, nos vamos a enfocar en el hecho de que podemos tener un niño, una niña, que esté presentando cierta angustia por una situación que no es probable que pase. Por ejemplo, el hecho de que, le dé miedo que lo dejen en el jardín y los padres se alejen de él, lo dejen solito con sus profesores y sus compañeritos, se vayan y nunca regresen. Esa probabilidad de pronto de que ocurra, pues puede que sí pase, pero uno esperaría que no, y el niño pues no va a tener la claridad de que no, sí, váyase que usted, yo sé que voy por mí por la tarde. De pronto va a comenzar a generarle esa angustia de que si está ahí ya no van a regresar por él y que ya lo van a abandonar porque el padre o la madre van a sufrir un accidente afuera o los va a matar un rayo o algo va a suceder. Entonces no tiene una causa objetiva, o sea, no es algo que él esté evidenciando, viendo como tener un ratón alado, una mariposa, la presencia de una araña o algo así, pero sí está suponiendo una angustia por algo de alguna manera premonitorio, de alguna manera algo que supone, o sea que se sufre también por esa misma suposición. Lo que les decía, entonces se experimenta un temor elevado, un temor que va hacia esa ansiedad de qué es lo que va a pasar o con qué probabilidad de pronto me puedo yo quedar solito en el jardín, mis padres no van a venir por mí. Por ejemplo, cuando todos los niños, suele darse mucho, todos los niños ya comienzan a salir uno y el otro y eres el último en ser recogido del jardín, y el niño pues comienza a experimentar esa desazón de no van a llegar porque ya vinieron por todos y por mí no han llegado. Entonces, ¿qué sucede? ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa con la ansiedad? Cuando nosotros tenemos el miedo, es algo que se presenta, como ya lo decíamos, es algo normal, y no solamente en infancia y adolescencia, sino en toda nuestra etapa evolutiva, y es algo que se presenta momentáneo, ¿no? Nos da miedo la araña, nos da miedo salir a la calle porque nos roban, nos da miedo que truene, de pronto que haya un maremoto, un terremoto o demás, pero es algo momentáneo y quizá no nos está afectando nuestra vida diaria, nuestra rutina diaria, pues el estar con los demás, ni relaciones con los compañeritos, con los padres de familia y demás, mientras que la ansiedad sí llega a afectar estos ciclos o estas dimensiones del ser humano. Entonces encontramos niños que tienen
problemas al comunicarse con sus compañeritos, de pronto que antes lo hacían y de un momento a otro lo dejan de hacer, ya no les gusta y los compañeritos los pueden ver tensos, nerviosos, que ya comienzan de pronto a no querer ir al colegio o algo, pero no hay una explicación como tal. De pronto ya no les hablan tanto, no les comentan lo que sienten, y eso puede estar pues siendo respuesta a alguna situación que ha producido este tipo de sintomatología que vamos a revisar. Igualmente en el rendimiento académico, cómo les está yendo de pronto en la escuela con los compañeros, con los docentes, incluso cómo me estoy comportando con el otro, o si le digo o no le digo lo que pienso, lo que siento, si me pone nervioso presentar un examen, bueno, en fin, vamos a revisar. Y evidentemente el hecho de que tengan un vínculo, un apego con su padre de familia, su madre de familia, pues va a marcar mucho la diferencia. El hecho de que estén en casa de pronto y no haya un apego seguro, pues va a marcar el tema más profundamente de que el niño sea o no sea ansioso. Ahora bien, no vamos a hablar solamente de que la ansiedad es algo social o algo construido o algo que se da de pronto en una situación, un momento y que es disparado así nada más. Tenemos que mirar que la ansiedad realmente pues tiene más allá de todo esto algo fisiológico, ¿verdad? Y no solamente es una reacción corporal, sino que ya vamos a estar viendo que hay también una química cerebral que trabaja para que se dé esa respuesta de ansiedad o de miedo. Entonces tenemos presente todo el sistema límbico en el tema, cuando de pronto hay una activación conductual porque hay una araña, un ratón, algo que te esté asustando, inmediatamente pues va a pasar una respuesta cerebral gracias a estos neurotransmisores que tenemos aquí y nos va a presentar esa alerta, escapa, evita o haz algo, ¿cierto? En la ansiedad sucede lo mismo. Vamos a ver que incluso en los tratamientos farmacológicos se usa mucho la benzodiazepina y es precisamente porque es un medicamento que nos está trabajando sobre ciertos neurotransmisores, en este caso por ejemplo el GABA, que va a tener toda su actuación en el tema de ansiedad porque es aquel que nos va a controlar toda la excitabilidad en pues todas las áreas del ser humano, todos los momentos, digamos, y obviamente que va a estar relacionado con las situaciones, con la actividad, con cómo yo tomo determinados momentos y cómo voy construyendo pues esa situación por la que arrancó la ansiedad. Pero todos los medicamentos, digamos, que ofrecen en farmacología, en un tratamiento que de hecho en muchas ocasiones cuando tenemos una ansiedad grave pues ya se presenta el acompañamiento de un psiquiatra, pues les formulan ciertos medicamentos para inhibir de alguna manera esas respuestas automáticas y contraatacar un poco ese sistema mismo que pues tenemos nosotros de defensa inmediata, ¿verdad? ¿Qué otra se presenta? Otro neurotransmisor del que podemos hablar precisamente es la noradrenalina, y este nos regula todas las actividades involuntarias, el tema del ritmo del corazón, el tema de la presión arterial, que bien sabemos este tipo de cosas se alteran cuando normalmente sentimos miedo, la respuesta al miedo, que por ejemplo es la sudoración, que es el temblor, que algunas personas pues ya puede que se queden quietas de alguna manera. También hay otras que accionan de inmediato para el escape, la huida, o algo que quede como más así tipo catatónico o demás. Es importante saber que, por ejemplo, de la serotonina, aunque se ha hablado mucho del tema, no se tiene como tal una claridad de qué es lo que se hace en este caso con este tipo de neurotransmisor, pero sí se habla de que juega un papel importante debido a que la serotonina es más baja al momento de tener un nivel de ansiedad alto. Entonces, pues obviamente los tratamientos farmacológicos van enfocados en todo el tratamiento que se tiene que hacer de la química cerebral, pues para que se activen ciertas zonas o también se inhiban ciertos comportamientos, ¿verdad? Encontramos entonces que hay ciertos tipos de ansiedad en general
para los niños, bueno, pero no nos vamos a enfocar como tal en cada uno de ellos porque para eso pues van a tener otra oportunidad de ver otra clase. Cuando hablamos de niños de hasta 5 años podemos encontrar la ansiedad generalizada. Los niños de 5 a 12 años ya podemos hablar de ansiedad por separación, trastorno de ansiedad generalizada nuevamente y fobias específicas, que más o menos era lo que hablábamos ahorita, del tema de las arañas, ratones y demás. Y en los adolescentes, pues como ya les había comentado acerca de los miedos, si se dan cuenta hay mucha sinergia entre miedos y ansiedad, porque precisamente eso es de alguna manera lo que se convierte en ansiedad. Digamos que es un miedo, podría decirse, o podría decir yo que es algún tipo de miedo que ha tenido una respuesta habitual equivocada y que ya es un sistema de alerta interno que se dispara aun cuando no debería dispararse. Podríamos tener entonces también el trastorno propio del adulto cuando ya hay psicopatologías mayores y pues recordemos que también este tipo de trastornos de ansiedad puede tener comorbilidad con otro tipo de trastornos, lo cual también veremos en otra ocasión, pero que es importante tener en cuenta al momento de diagnosticar y tratar. Entonces, vamos a partir de dos situaciones. La ansiedad, importante que lo tengan claro, primero va a afectar el nivel de vida de una persona, o el nivel de vida del niño o niña, a nivel escolar, a nivel familiar y a nivel personal. Segundo, va a tener síntomas fisiológicos, o sea, un componente fisiológico, llámese el tema de la sudoración, taquicardia, otros de los que ya vamos a estar hablando, y por otro lado un componente cognitivo muy importante que va a tener que ser tratado incluso antes, si es posible, de, en dado caso, mandar a una persona a psiquiatría, porque puede que tú trabajes químicamente muchas cosas, pero de fondo no se está trabajando ese componente cognitivo, que es lo que altera tanto a la persona. Como les comentaba, hay muchos pensamientos que están ahí como todo el tiempo en la cabeza diciendo va a pasar algo, suponiendo, y eso va a hacer que obviamente se eleve ese nivel de palpitaciones, de sudoración, de preocupación interna. ¿Listo? Así que acá vamos a tener muy en cuenta pues los pensamientos y las emociones. ¿Cuáles son los síntomas que normalmente se encuentran en la ansiedad general? Lo primero pues es esa preocupación excesiva, que en los niños también la podemos identificar. El hecho de que un niño todo el tiempo esté pensando, por ejemplo, que hay algo debajo de su cama y realmente no hay nada, y tenga que llegar al punto de acostarse con papá y mamá todos los días porque no puede volver a su cuarto porque hay un monstruo debajo de su cama. Eso ya pues pasa en muchas ocasiones de ser un miedo a algo que le está afectando, incluso pues ya vamos a tener que revisar la edad. Por eso es tan importante hacer la aclaración, porque puede que a los 3, 4, 5 años más o menos, digamos que puede ser normal ese miedo en esa etapa evolutiva, pero ¿qué pasa si tenemos un niño de 11 años que no se pueda quedar en su cama porque hay un monstruo debajo, ¿verdad? Ya no es algo común. Por lo tanto, pues vamos a tener que hablar de algo que está fracturando un poco esa etapa del niño y que nos está alterando a ese niño o niña. Normalmente digamos que las preocupaciones hasta estas edades, cuando hablamos de los niños, las niñas y los adolescentes, pueden darse por el tema escolar, por el tema de pronto de una separación de los padres, por el tema de la relación con los hermanos, que marca pues mucho también en la casa, la exigencia que hacen los padres de familia por las respuestas académicas, el tema de, por ejemplo, papitos que son muy perfeccionistas y los meten a cuanto curso vaya y los niños se saturan demasiado por todo lo que tienen que hacer y comienzan a generar cierta ansiedad porque no abarcan con todo y de pronto tienen esa presión tan enorme de responder a todo, pero al mismo tiempo pues se genera cierto daño hacia ellos por eso. Digamos que hay que aclarar que eso tiene que ver con muchos temas aparte, no solamente cómo es la personalidad del niño y que pues vamos a estar revisando con ciertos factores de riesgo, pero es una de las cosas como que puede afectar en este caso, y es esa exigibilidad como ya muy alta, ¿no? Por otro lado puede presentar inquietud o impaciencia, no sé si de pronto
hayan visto niños que comiencen a moverse mucho, que muevan las piernas insistentemente como si estuvieran temblando, y eso también marca un poco la ansiedad. O sea, hay algo corporal, algo comportamental que nos está diciendo aquí pasa algo. Los niños que en un puesto comienzan a jugar con su lápiz o comienzan a rayar intensamente en su cuaderno, o hacer figuritas mientras están dando una clase y no dejan de hacerlo, pues eso también nos está de pronto marcando un poco que tienen ciertos niveles de ansiedad. Cuando hablamos de esa impaciencia, de esa inquietud, no solamente nos referimos al comportamiento, sino también al pensamiento. Las personitas que de pronto todo el tiempo están andando en un mismo pensamiento, que incluso pueden tener miedo, digamos, de salir del colegio porque les puedan robar, eso es algo que ya va a marcar la diferencia, porque incluso dentro de su mismo ambiente escolar puede estar pensando que eso va a suceder. Fácil fatigabilidad, evidentemente estar no solamente pensando en todo eso, sino el componente de energía que se lleva al estar tensionado todo el tiempo, pues hace que el niño también se pueda sentir fatigado. Entonces puede que sea uno de los principales índices para que los docentes y orientadores se den cuenta dentro de una institución educativa, o incluso los papitos, ¿no? Que el niño ya no rinda igual en el colegio, que el niño ya no quiere asistir, que el niño se enferme con facilidad, o que el niño comienza a dormir en el colegio porque se siente muy cansado. Incluso puede que le esté dando insomnio por todos aquellos miedos que tiene y no se sepa, y nos presente uno de estos principales síntomas, que es evidente. Por otro lado, la tensión muscular, entonces eso obviamente es algo más corporal. Ya vamos a estar identificando niños que de pronto sean bastante rígidos, que comiencen de pronto a sufrir muchos dolores a nivel de cuello, de columna, a nivel muscular, que comiencen a ya decirle a los papás, a la mamá, al papá, que no solamente se sienten cansados, sino que ya tienen dolores corporales. Por otro lado, el tema de la irritabilidad, digamos que hay ciertos niños que pueden presentar este tipo de sintomatología, quizá no todos la desarrollen, pero es muy probable que comiencen a ser un poco groseros con sus padres, groseros con sus profesores, de pronto que no se dejen hablar con tanta facilidad, o cuando tú los vas a ayudar de pronto no reaccionen de la mejor manera, sino que siempre estén como a la defensiva. De eso se trata, pues, estar como irritable. Obviamente la dificultad para concentrarse en un ambiente de clase va a ser evidente, entonces podemos tener al niño que esté hiperactivo, porque de hecho se relaciona un poco, el niño que esté como queriéndose mover todo el tiempo, que no pueda concentrarse en sus actividades, o esté molestando al compañerito para ver cómo puede bajar un poco esos niveles sin ser consciente de ello. Bueno, ya hablamos un poco del sueño. Hay niños que pueden incluso presentar, por ejemplo, el terror nocturno, o sea, que comiencen a pensar ciertas cosas, se duerman y comiencen a soñar con ese monstruo que está debajo de la cama, y eso es lo que no les permita dormir, y responde un poco a todo ese pensamiento que ha tenido en el día acerca del evento que le causa tanto miedo. El difícil control del estado de preocupación. Vamos a lo mismo, es algo muy cognitivo el hecho de que me estén persiguiendo pensamientos y no los pueda capturar y decir ya no más, que no pueda controlar. Acá vamos a hablar mucho del locus de control interno, el hecho de que se salga de las manos el poder pensar en algo diferente a aquello que me causa ansiedad. Y por otro lado, pasarlo mal en público. Ya hablamos entonces que este es un miedo más enfocado hacia los 12 años en adelante, y que es muy probable que las personitas comiencen a sufrir porque X o Y persona no me miró, porque esta persona y esta persona se rieron de mí, porque comencé a mirar así como de determinada manera, entonces me están mirando y se están burlando de mí, así no estén hablando. Así yo no sea de pronto el centro de atención de todos, pero voy a estar maquinando en mi cabecita que sí soy el centro de atención, pero no porque esté algo bien, sino porque algo anda mal conmigo, ¿verdad? Y eso pues va a representar una fobia social que a medida que va creciendo la persona pues va a ser un problema enorme, porque obviamente una de las cosas más bonitas que tenemos los seres humanos es esa capacidad para relacionarse, y encontramos niños que comienzan más bien como a ausentarse del colegio porque prefieren el aislamiento a tener que relacionarse, pero no porque así lo consideren mejor, sino porque hay una fobia social involucrada en esto. ¿Listo?
Y evidentemente, y que se ve muchísimo en los niños pequeños, el tema de la somatización de la enfermedad. Encontramos niños que de pronto no quieren ir al jardín y siempre están recurriendo al tema de que me duele el estómago o la cabeza. Este tipo de somatización física pues va a hacer que los padres también tomen un poco de alerta ante el tema, ¿listo? ¿Qué encontramos en esto? Niños que se quejan mucho del estómago, niños que se vomitan incluso antes de hacer algún evento, cuando ya sienten que va a llegar el evento, o comienzan a tener ciertos dolores incluso en el colegio, incapacidades y demás. Lo primero, y hay que aclararlo, es que cuando uno tiene un niño con estas condiciones es mejor de una vez pues pasar por el tema biológico, o sea, se va a tener que recurrir a una IPS, una APS, una atención médica, para que precisamente se den cuenta si el niño tiene algo pues en el organismo que está afectando de manera preocupante, y por eso el niño de pronto tenga dolores de estómago, vómito, o si ya es totalmente descartado este tema, pues si se trata de algo más cognitivo y está pasando algo al nivel de ansiedad, ¿listo? ¿Qué podemos encontrar además del rechazo al colegio? El rechazo a compartir con padre, con madre, con una figura de pronto que antes era importante pero ya no lo es, o ya me genera miedo. Ahí obviamente hay que averiguar qué es lo que sucede. El oposicionismo, lo que les decía un poco entonces ligado a la irritabilidad, o sea que son niños que son bastante fuertes, un poco groseros, de pronto podría decirse que son un poco, o sea, alteran de pronto con bastante facilidad y se les da recomendaciones para hacer algo y no la reciben muy bien. El tema de la hiperactividad, ya hablamos, y obviamente en niños más pequeños, sobre todo de 4 años, 3 años, podemos estar hablando entonces del tema de separación. Como lo veíamos en el cuadrito anterior, es un miedo que a esta edad es normal, pero hasta dónde podemos llegar a considerar que es algo natural. En el momento en que un niño, por ejemplo, comience ya a irritarse fácilmente porque su papá o su mamá se va a separar, de pronto entonces comience con sus dolores de estómago, sus dolores de cabeza, bueno, se ponga irritable o comience a llorar, y todos los días que es dejado en el jardín comience a llorar y a llorar y a llorar y sea muy difícil calmarlo. Ahí ya tenemos un problema. Digamos que hay un niño que puede que apenas entre al jardín obviamente llore porque está separándose de su papá, de su mamá, pero puede reintegrarse en ese momento fácilmente, autocontrolarse de alguna manera y jugar con sus compañeritos y estar tranquilo. Pero hay otros que de pronto les cuesta demasiado y que la docente nos puede incluso manifestar que no sabe cómo calmarlo y que todo el día está extrañando a su padre y a su madre, y para él es muy difícil el tema. Entonces ahí ya tenemos que mirar pues que de pronto sí existe una ansiedad por separación, ya sea del padre o del cuidador principal, porque recordemos que no siempre va a ser el padre. ¿Listo? Acá que los invito, ya tenemos entonces ciertas sintomatologías que nos demuestran que los niños sí pueden tener ansiedad. Desafortunadamente hoy en día es más grande todo el tema, se han hecho muchas investigaciones al respecto y hemos encontrado que hay muchos niños pues con problemas, sobre todo a nivel social, ya cuando de 12 años en adelante entran a un colegio y se enfrentan pues a temas complicados. Y lo que han encontrado los investigadores es que la población de pronto más afectada desafortunadamente son las niñas a comparación de los niños, ya sea por un tema genético, por un tema de apego, por un tema de cómo se ha construido la sociedad alrededor de cada uno de ellos, ¿no? De cómo han sido esos discursos alrededor de cada crianza, pero sí se enfoca más hacia las niñas que hacia los niños. Entonces vamos a ver que incluso podemos tener comorbilidad con otro tipo de patología, sobre todo cuando ya encontramos a niños en la adolescencia, que vamos a encontrar de pronto casitos clínicos como este que yo les presento acá, que tiene que ver con el tema de separación, pero que quiero que ustedes lo indaguen, lo revisen, ya lo encuentran en plataforma virtual, y que con esto que se ha explicado el día de hoy y las otras clases ustedes puedan llevarse una idea de cómo es un caso real de una ansiedad infantil. Tenemos entonces a María. Ella es María, se las presento. Acá vamos a identificar lo siguiente: ¿cuál es esa sintomatología que presenta María?
quiero que revisen de acuerdo a lo que vimos hoy qué es lo que está pasando con María, cuáles son de pronto los factores de riesgo que está presentando o que pudieron haber predispuesto este tipo de situación a María, cuál es como tal el caso de María, cuál es el diagnóstico que da esa personita que hizo pues la investigación o el tratamiento de este caso clínico. Incluso podrían ustedes adelantarse un poco a qué tipo de diagnóstico podrían darle, o si están o no de acuerdo con el diagnóstico que fue revisado, podrían encontrar, ¿por qué no?, otro tipo de cosas que no fueron vistas con la poca información de pronto que nos brinda el caso clínico. ¿Listo? Así que los invito a que estén muy atentos al tema. Igual acá, como siempre, les dejo el link para que ustedes puedan revisar. Se encuentra pues muy buena literatura, muy buen material acerca del tema. Y ya para terminar, pues les agradezco y espero que estén muy pendientes de las otras clases, porque la idea es que sigamos trabajando con este mismo casito clínico y que ustedes puedan desglosar ya con todo el conocimiento acerca del tema lo que más les sirva de pronto con la orientación que yo les doy acá. Agradezco muchísimo su tiempo y espero pues que tengan un excelente día y que puedan estudiar mucho.